entregado a los vicios, y resulta que Juan Newton comenzó a vivir una vida igual, una vida de vicio, pecado y maldad, pero maldad a lo sumo. No era cualquier clase de maldad. Se volvió un hombre totalmente malo, totalmente apartado de Dios. Se burlaba de Dios. Y siguió entonces, así como su padre era marinero, él siguió también marinero. Incluso traficó, según la historia de él mismo, traficó esclavos del África hacia América. Así que a Colombia llegaron esclavos traídos por Juan Newton. Repito, estamos en el año 1740 y 43, ¿cierto? Y estando en ese trabajo y actuando tan mal, ya lleno de enfermedades, a punto de morir, viejo, pero todavía seguía traficando con esclavos. Y en alguna ocasión se levantó una tormenta espantosa en el mar. El buque comenzaba a hundirse, los camarotes donde ellos dormían ya estaban anegados en el agua. Y lo llama el capitán del buque a Juan, y estando allí en la cubierta, cuando ya el agua estaba muy fuerte, las olas, de un momento a otro entonces alguien llamó a este Juan Bunyan a otro lugar y quedó en su reemplazo un hombre. Tan pronto como él bajó, el hombre que lo reemplazó fue absorbido por las olas y murió. Fuera de él muchas otras personas. Entonces Juan Bunyan se acordó de lo que la mamá le había enseñado, y allí mismo en su lugar comenzó a orar al Señor. Como se dice, fue literal, dobló rodilla delante de Dios, pidió perdón, se arrepintió de sus pecados, y de ahí en adelante cambia totalmente la vida de Juan Newton, que es un hombre para la gloria de Dios. Y por eso él compuso esta canción, es una realidad de la vida de él. Es hermosa esta canción, Sublime Gracia. Bueno, tal vez nosotros no hemos estado en ninguna embarcación, pero hemos pasado por tormentas de la vida. Todos en alguna forma, tal vez los únicos serían los niños, pero todos hemos pasado por tormentas. Pero la tormenta más grande y más espantosa es vivir alejado de Dios, es vivir en pecado, es alejarse del Señor. Y qué interesante entonces que este himno y las canciones que cantamos hoy en general nos hablan de la gracia de Dios. Y vamos a hablar precisamente de la gracia de Dios, una palabra muy conocida. ¿Quiénes no la han escuchado? Creo que todos la escuchamos, ¿cierto? Pero a veces no se le tiene el verdadero significado, no se le da la verdadera importancia. La gracia de Dios es una de las 5 solas de la Reforma del siglo XVI. Una de las 5 solas se llama así, o 5 tesis que planteó Lutero, ¿cierto?, en la Reforma del siglo XVI, ¿cierto? En estos días pasados precisamente se estaba celebrando lo de la Reforma, ¿cierto? Una de las solas, ya la vimos la vez pasada, tiene que ver con la sola escritura. Quiere decir que solo la Biblia es la palabra de Dios, tiene la autoridad y es autoritativa y suficiente. Creo que lo vimos hace 8 días. Me parece que vimos la escritura. Y hoy vamos a ver entonces la gracia de Dios, que en latín es sola gratia. Sola gratia, porque así se mencionan en latín, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que la salvación es solo por la gracia de Dios. Eso es sola gratia, o solo la gracia de Dios.
La salvación debe quedar grabada en su oído, físico, pero especialmente espiritual. Es por la obra solamente de Dios. La gracia de Dios alcanzó a Juan Newton en aquella tormenta, en aquella tempestad. Después de muchos años divagar, pecando y pecando, haciendo lo malo, adquiriendo enfermedades y todo lo demás, pero la gracia de Dios lo alcanzó y lo rescató. Personas que han estado viviendo vidas muy difíciles, supremamente apartadas de Dios, pero Dios en su gracia les puede alcanzar. Y este es el mensaje para cada uno de nosotros. Aquellos que ya hemos conocido al Señor, es por la gracia de Dios, por ese favor inmerecido. La salvación totalmente es la obra de Dios, no es la colaboración del hombre con Dios. Usted no colabora con Dios para la salvación. Quítese eso de su cabeza porque no es lo bíblico. Es la obra de la gracia de Dios. Eso es lo que significa entonces esta tesis de solamente por gracia. Y vamos a basarnos en los pasajes que ya leímos, en Romanos y también en Primera de Corintios. Quizá la palabra más sublime que nosotros podemos encontrar en la Biblia es la palabra gracia. Más que el amor. Porque si no es por la gracia de Dios, yo no puedo tener el amor de Dios en mi vida. Así que la gracia es la palabra más sublime que podemos encontrar en la Escritura. Porque por la gracia de Dios, el amor de Dios llega a mi vida. Por la gracia de Dios, yo he sido o puedo ser perdonado a través de la sangre de Cristo Jesús. Por la gracia de Dios, Él me santifica. Va haciendo esa obra de santidad en mi vida. Y como ya lo decía Pablo, todo es por la gracia de ¿quién? De Dios. Él dice que se considera el más indigno de los apóstoles. Me llama mucho la atención, porque quizá Pablo era más preparado que muchos de los otros apóstoles, mucho más. Pero Pablo está diciendo, mire, todo eso, y eso lo encontramos también en Filipenses, todo lo que era para mí ganancia lo he considerado ¿qué? Pérdida por amor de Cristo Jesús. Porque es la gracia de Cristo Jesús, dice Pablo, que me alcanzó, que me transformó. Yo no soy nada, dice el apóstol Pablo, sino solamente por la gracia de ¿quién? De Dios. Y es más, él dice, yo he trabajado incluso más que los demás apóstoles, pero a la final ¿qué dice? Pero no soy yo, sino que la gracia de Dios es la que hace posible, dice Pablo, que haya predicado el Evangelio, que haya hecho 4 viajes misioneros, que haya pasado por tormentas como pasó Pablo, por sufrimientos, por escasez, estuvo a punto de morir, fue encarcelado, finalmente fue muerto, pero todo entregó él, dio todo lo que él era, para ganar ¿a quién? A Cristo Jesús. La gracia entonces nos lleva a ganar a Cristo Jesús, porque la gracia de Dios se manifiesta solamente a través del Señor Jesús. Él es el que realmente nos da la gracia de Dios a la vida de cada uno de nosotros. Y aquí encontramos en Romanos, en el pasaje que leímos, lo que es la situación, lo que era en aquel tiempo de Pablo y lo que es en la actualidad. Dice que pues somos nosotros mejores que ellos. Estamos en Romanos 3:9. Dice él mismo, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Puede usted decir eso para su propia vida? Bueno, uno solo puede decir, estoy hablando de angelitos, qué bueno, gracias a Dios, solo ángeles. Hermanos, lo que dice la palabra es que todos somos ¿qué? Somos pecadores.
De ahí parte la gracia de Dios. Si no reconocemos que somos pecadores y no aceptamos que somos pecadores, pues sobra la gracia de Dios, sobra el favor inmerecido, sobra el amor de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Bueno, pero eso era para los tiempos de Pablo. No, para los tiempos de ahora. Para hoy, 3 de noviembre, creo que sí es 3 de noviembre, del año 2024. Todos, no hay justo ni aún ¿qué? Uno. Algunos se consideran muy justos, pero no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Usted buscó a Dios en alguna oportunidad? ¿O le ha buscado? ¿Cuántos piensan que buscaron a Dios? Silencio total, silencio sepulcral. No, nadie buscó a Dios. Yo no busqué a Dios. Ahora, yo no sé si usted lo buscó, pero yo no busqué a Dios. Dios me buscó. Dios me buscó. Dios te buscó. Y Dios sigue buscando. Joven, señorita, niño, viejo, joven, como sea, Dios sigue ¿qué? Buscando. Esa es la gracia de Dios que nos busca. No es que yo le busque a Dios de ninguna manera. ¿Por qué no le podemos buscar? Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si estamos muertos, ¿qué hace un muerto? Nada. Nada puede hacer. Igualmente estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios, a través de su gracia, me llamó, me buscó. A Juan Newton lo buscó en esa tormenta, en una habitación tan difícil. A otros los ha buscado tal vez no en situaciones tan difíciles. A algunos los ha buscado Dios en su gracia cuando estaban en enfermedad, en el lecho de muerte. Los ha buscado ¿quién? Dios. En alguna forma le ha encontrado y le ha buscado y le ha llamado. Esa es la gracia de Dios. A algunos nos buscó por medio de su gracia estando jóvenes. Y damos gracias al Señor. Yo doy gracias al Señor porque aún estando joven, ¿cierto? Él me buscó en su gracia. Ahora, no significa que a partir de eso entonces yo fui un santo. No, no hay un San Vicente, hermanos queridos. ¿Cierto? No. Pero ahí la gracia de Dios me alcanzó para ser salvo. Ahora, que la persona salva cometa pecado, sí, ¿no es cierto? Que tenga los altibajos, sí, pero esa gracia de Dios nunca se va a apartar de nosotros, al menos de parte mía, ¿cierto? A partir de más o menos 18 años, más o menos, ¿cierto? Nunca se ha apartado, ¿qué? La gracia de Dios. Y si no se ha apartado de mí, imagínese, tampoco se va a apartar de usted que es muy joven, ¿cierto? Si no se ha apartado de mí, mucho menos se va a apartar de usted. Algunos de ustedes tal vez Dios los sacó en su gracia de vicios. Tal vez era persona entregada al trago. No levanten la mano a ninguno. Tal vez era una persona entregada a algún vicio. Tal vez era una persona blasfema, maltratador, una persona injusta, un mal empleado, un mal vecino, un mal padre, un mal esposo, un mal hijo. Y la gracia de Dios nos rescata, porque Él es gracia. Dios es gracia para cada uno de nosotros. Luego dice el versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Estamos claros en eso? Muy bien. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Inútiles. Nos volvemos inútiles cuando nos desviamos del camino de Dios. Es inútil transitar por otros caminos que no sean los de Dios.
Tal vez el camino de la religiosidad es totalmente inútil. Usted no puede ser salvo por ser religioso. Usted es salvo por la gracia de Dios, por ese favor de Dios, porque todos somos indignos de ser salvos. Nadie es digno de ser salvo. Podría ser la persona más buena que usted pueda imaginar. Tal vez la persona generosa, ayuda mucho a los demás, es una persona que está pendiente de los demás. Podría ser una persona muy buena, pero esa persona buena no se va a salvar si no es por la gracia de ¿quién? De Dios. No hay camino, hermanos, sino solamente el Señor Jesucristo. Por eso Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, para entrar a la gracia de Dios, para tener ese favor inmerecido de parte de Dios. No podemos transitar por el camino entonces de las obras. La salvación en ninguna manera es por las obras que nosotros hagamos. Es por la misericordia y la gracia de Dios. Claro, después de ser salvos nosotros hacemos buenas obras. Se supone que lo que hacemos son buenas ¿qué? Obras. Pero nadie es salvo por hacer obras. Escuche bien eso, hermanos queridos. No es salvo usted por venir a una congregación, por asistir a una determinada iglesia. Usted no es salvo. Usted es salvo y yo soy salvo solamente porque a Dios le plació, a través de su gracia, llamarme, sacarme de la tormenta, del pecado, de la oscuridad del pecado. Nada podemos hacer para nuestra salvación, porque es la obra completa ¿de quién? De Dios. Esa es la gracia del Señor. Ojalá entendamos eso. La palabra más bella es la gracia de Dios. Cuando alguien nos pregunta si usted es salvo, ¿cómo debemos responder? ¿Soy salvo qué? Por la gracia de Dios. A veces nos quedamos solamente en que soy ¿qué? Salvo. Pero dele la honra a Dios. ¿Soy salvo por qué? Por la gracia de Dios. ¿No es cierto? Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Todo camino diferente al Señor Jesucristo es un camino inútil. Totalmente inútil. Hoy en día hay muchas personas transitando por caminos inútiles que no llevan sino a la perdición, no llevan al cielo sino a la perdición, al infierno. Pero a veces pensamos que como estamos dentro de una congregación o dentro de una iglesia que ya todo se ha resuelto, y no es así. No es así. Desafortunadamente, no debiera ser, pero es. Hay muchas personas que estando dentro de las congregaciones no están en la gracia de Dios. No están bajo la gracia de Dios. No han recibido ese regalo de Dios. No están caminando por la gracia de Dios. Y es triste y lamentable, pero esa es que la situación. Hay que decirlo con mucho temor y con mucho temblor. Luego dice en el versículo 12, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera ¿qué? Uno. Solamente Dios. Solamente el Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Por qué me llamáis qué? Bueno. Solamente bueno, ¿quién es? Dios. Eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y luego continúa describiendo la situación de esa oscuridad del pecado, de esa tormenta del pecado. Sepulcro abierto es su garganta. Sepulcro abierto es su garganta. Todo lo que están hablando, ¿cierto? Y ahí lo dice. Con su lengua engañan. Oh Dios, líbranos de nosotros ¿qué? Engañar. Líbranos de engañar.
Pero más tremendo es cuando nosotros pensamos que podemos engañar a Dios. Pensamos que le podemos engañar. A veces entonces pensamos de Dios como otra persona, como parecidos a nosotros. Tal vez usted puede engañar a su papá o a su mamá. Usted puede engañar a su esposo o a su esposa. Puede engañar al pastor. Puede engañar al jefe de trabajo, a su amigo, a su compañero, a quien sea. Puede engañar, pero no puede engañar ¿a quién? A Dios. No puede engañar a Dios. Así que si decimos que hemos nacido de nuevo, que hemos sido salvos por la gracia de Dios, pues eso se debe traducir en hechos, en realidades. Porque a Dios no lo podemos, ¿qué? Engañar. Él conoce lo que está en el pensamiento suyo en este momento. Yo no lo sé. Yo no sé qué estará pensando alguno de ustedes. No lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Él sabe lo que es nuestro ser interior. Absolutamente todo lo conoce el Señor. No le podemos engañar. No le podemos engañar con un ropaje de religiosidad. Podemos aparentar ser muy religiosos, tener una carita de santos, ¿cierto? Pero no, ante Dios no. Dios sí sabe la carita de diablo que hay, ¿cierto? A Dios no le podemos engañar con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. No le podemos engañar de ninguna manera. Él sabe lo que está pasando en lo más profundo de mi ser. Él lo sabe absolutamente ¿qué? Todo. No hay quien haga lo bueno, ¿no? Con su lengua engañan. Y Pablo utiliza un término aquí un poco rudo. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Qué es áspid? ¿Qué es eso? Una serpiente, ¿cierto? Veneno de serpiente hay ¿en qué? Debajo de sus labios. Dios nos libre también de que haya veneno de serpiente debajo de nuestros labios. ¿Cuándo habrá veneno de serpiente? Cuando calumniamos a una persona. Cuando denigramos de una persona, cuando maldecimos a una persona, cuando quitamos la honra a una persona. Y eso sí que es acá común en Colombia, ¿no? Se vuelve el pan diario, quitándole ¿qué? La honra a cualquier persona. Cuando nos quejamos de todo. Yo creo, hermanos, que el pueblo de Dios no debe ser un pueblo de quejetas. Escuche bien eso. No sea quejetas. No se queje. Más bien pídale a Dios. Si estamos pasando por alguna situación difícil, antes de quejarse, lleve en oración lo que le está pasando. Y usted encontrará paz. La paz la paz que da el Señor Jesús. Hay veneno cuando nosotros, de áspid, cuando nosotros cantamos para Dios, oramos, escuchamos la palabra, la leemos, pero no ¿qué? Pero no la vivimos. Y hay mucho que pensar, hay mucho que reflexionar. Si yo les preguntase a ustedes, ¿cuántos, no levanten la mano, cuántos de ustedes leyeron alguna porción de la Biblia esta semana? Ojalá sea ese amén, 99.99%. ¿Cuántos en esta semana oraron a Dios? Bueno, unos 4 que oraron a Dios, ¿cierto? ¿Cuántos realmente pusieron en práctica
algo de la palabra de Dios. ¿Cuánto lo pusimos en práctica? Tal vez en alguna circunstancia que se presentó de un momento a otro. ¿Cómo ponemos en práctica lo que Dios nos está enseñando? Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Qué más dice? Sus pies se apresuran para derramar ¿qué? Sangre. Panorama que habla de la situación de pecado. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Porque el camino, que no es el camino del Señor, aunque parezca que no, es un camino de desventura. Usted es desventurado si transita por el camino que no es de Dios. Es un desventurado. Dice aquí la palabra del Señor. Quebranto y desventura hay en los caminos, porque el hombre piensa que puede seguir lo que a él le parece, lo que le parece correcto. Hermanos, en su misericordia y más aún, más que todo en su gracia, Dios, claro, nos llama. Dios llama para salvación, pero tenemos que transitar ese camino de la salvación. Y el camino de la salvación es un camino ancho o angosto. Angosto. Hay que tomar decisiones, a veces muy delicadas. Con alguien estábamos conversando, ¿no? Y yo le decía, hay que tomar esas decisiones que son muy difíciles, familiarmente, supremamente difíciles. Pero esa es la vida que debe costar. Pablo entregó todo. Pablo perdió todo, absolutamente todo, por ganar ¿a quién? A Cristo. ¿A qué nos aferramos, hermanos queridos? ¿Será que eso a lo cual nos aferramos es de más valor que lo que tenía Pablo? No, de ninguna manera. ¿A qué nos aferramos, hermanos queridos? Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y luego entonces Pablo comienza a mencionar acerca de la ley. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Toda boca se cierre y todos quedamos bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será ¿qué? Justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a buscar ahora ir al pasaje que ya mencionamos un poco en 1 Corintios, el capítulo 15. Después apareció, está hablando de la aparición del Señor Jesús, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. ¡Qué maravilloso! Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Eso debiéramos nosotros también decir. No vamos a decir yo soy el más pequeño de los apóstoles, no, porque no somos apóstoles. Pero yo soy el más pequeño de los hijos de Dios, el más pequeño de los que han sido salvos. Yo soy el más ¿qué? Pequeño. Eso es humildad, eso es reconocer la gracia de Dios. Soy el más pequeño.
no soy digno. Pero ¿qué dice el Dios? Entonces viene el grito de victoria. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Aquí estaba diciendo nuestro director de alabanza, ¿no? ¿Sí? Todos estamos bajo juicio. Pero hay una ¿qué? Hay una esperanza muy grandiosa. Soy lo que soy. Usted puede ser lo que debe ser porque se vuelve buena persona. Porque resolvió usted, no, por la gracia de ¿quién? De Dios, por ese favor inmerecido de Dios, por la sola gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora la pregunta es, ¿qué somos? ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? ¿Se ha puesto a pensar qué es usted? Alguien pensará, yo soy un gran maestro de la palabra. Yo soy un gran predicador. Yo oro mucho. Yo canto muy bonito. Yo toco el instrumento maravillosamente. Yo asisto. Yo me congrego. Yo siempre tengo en mis labios la frase que todo el mundo utiliza hoy. ¿Dios le qué? Dios le bendiga. ¿Cierto? Etcétera, etcétera. ¿Cierto? Pero realmente, ¿qué es usted y qué soy yo? Apenas somos pecadores convertidos. Pecadores convertidos o salvos. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios no soy nada más. Por eso no hay lugar a la jactancia, al orgullo, a la vanidad. Es que yo llevo no sé cuántos años en el Evangelio y entonces yo soy aquí el que mando. Es que yo pertenezco a la familia que fundó la iglesia. Entre otras cosas, ¿hay aquí alguien de la familia que fundó la iglesia? ¿Serían los Rincón los que fundaron la iglesia? No lo sé, ¿cierto? No creo. Yo soy fulano de tal, ¿cierto? Y hermanos, la situación está tan extraviada que así piensan muchas personas, de las que asisten a las congregaciones. Aquí hacen lo que yo diga porque yo estoy aquí hace 50 años. Sí, puede estar aquí hace 50 años, pero de pronto no tiene la gracia de ¿quién? De Dios. Y de pronto alguno que llegó hace menos tiempo, ¿tiene la qué? La gracia de Dios. Soy el más pequeño, no soy digno, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Qué interesante que Pablo entonces habla de que la gracia de Dios puede ser en vano. Y es lamentable y triste que para muchas personas se vuelva vana, sin sentido, la gracia de Dios. Que se convierta en una palabra nada más, pero no en un hecho, no en una realidad diaria. Porque ya lo hemos dicho, la vida cristiana, la vida con Dios, no es para vivirla cada 8 días en 4 paredes. No tiene ningún sentido. Es para vivirla minuto a minuto. En mi casa, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en todo lugar, para vivir esa vida cristiana. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Puede usted decir eso? Ahí lo están pensando, ¿no? ¿Qué respuesta, Marco? ¿A, B, C, D? ¿O todas las anteriores? ¿Cierto? Tenemos, hermanos, que reivindicar, por decir así, ese don maravilloso, ese regalo de Dios, que es la gracia del Señor. No ha sido en vano, dice Pablo. Antes he trabajado más que todos ellos.
Pero dice Pablo, no yo, sino ¿quién? La gracia de Dios conmigo. Cristo mismo, porque Cristo mismo es la gracia de Dios, ese que ha trabajado en mí. No es lo que yo sé. Yo tengo muchas habilidades, Pablo tenía muchas habilidades, ¿cierto? Era un gran predicador, un gran maestro de la palabra, un gran filósofo, ¿cierto? Tenía muchas cualidades, pertenecía a la raza judía, ¿cierto? Judío de judíos, dice él, hebreo de hebreos, ¿cierto? Tenía muchos títulos, muchos pergaminos, pero ¿qué dice él? Yo no soy el que he trabajado realmente. Es la gracia de Dios a través de ¿quién? De Cristo Jesús, el que ha trabajado. Qué hermoso es eso. Un predicador, un maestro de la palabra, alguien que hace una obra en una congregación, debiera decir lo mismo. Yo no soy realmente el que estoy trabajando. Es la gracia de Dios que está aquí conmigo. Y la gracia de Dios no se ha vuelto vana, no ha perdido valor, no ha perdido ningún significado. Hermanos y amigos, es tan maravilloso cuando nosotros podemos pensar seriamente en lo que Dios, por su gracia, ha hecho en cada uno de nosotros. ¿Qué sería sin la gracia de Dios? ¿Cuál sería su vida? Piense por un momento. ¿Dónde estaría usted si no fuera por la gracia de Dios? De pronto ya no estuviera aquí en la tierra. Es posible que ya no existiera acá en la tierra, ¿cierto? Es posible que estuviera en una cárcel, tal vez en un hospital, en una enfermedad, por una enfermedad ganada por el vicio. Tal vez, no lo sabemos. Pero así como la gracia de Dios, en ese himno maravilloso, Sublime Gracia, alcanzó a Juan Newton, así la gracia de Dios te puede alcanzar hoy. Y eso es lo que queremos decir. La gracia de Dios está disponible todavía. Hay mucha gracia de Dios todavía. En este tiempo está la gracia de Dios, que le llama, que le anima, que le hace ver la situación, que le está diciendo, ven a mí. Yo quiero salvarte, porque para eso vino el Señor Jesucristo. Vino para salvar al mundo del pecado. Él está llamando todavía a niños, está llamando a jóvenes, está llamando a adultos, a toda clase de personas. No importa cualquier persona que sea, no importa el pecado, lo grande o lo pequeño, porque todo es ofensa para Dios, sea grande o sea pequeño. No importa a qué clase de familia tú pertenezcas, a qué iglesia tú asistas. No importa con cuánto tiempo hayas asistido a una congregación. No importa eso. Lo que importa es que tú tengas la gracia de Dios en tu vida. Que tú tengas a Cristo Jesús en tu propia vida, en tu corazón. Eso es lo que vale la pena. Ese es el amor de Dios. Eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Pero claro, cada uno puede decidir. Cada uno decide. Decide. O acepta o no acepta. Yo te puedo invitar a un manjar. Te puedo invitar a una comida muy suculenta, muy buena. Pero si tú no quieres comer, ¿de qué sirve? De nada. Dios nos está invitando a ese banquete, a la salvación, por pura misericordia y la gracia de Él, no porque merezcamos nada, porque merecíamos todo lo contrario, la muerte, el juicio de Dios, la condenación eterna. ¿Qué harás entonces tú con la gracia de Dios? ¿La echarás por la borda?
si este marinero que compuso este precioso himno hubiera echado por la borda, y eso sí es literal, por la borda, la palabra de Dios en aquel momento que recordó de su mamá, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera hundido. Pero Dios le rescató, Dios le levantó. Y con este himno, hermanos queridos, muchas personas han sido tocadas por el Espíritu Santo. Así que Él murió, pero sigue ese legado de la gracia sublime. Sublime gracia que a un vil pecador alcanzó. Es la gracia del Señor. Como dije al comienzo, da más bien como un sentido de lloro, de ver la grandeza de Dios. ¿Quién era yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? Frente a la gracia de Dios. Pero Él sigue llamando. Ojalá que no eches en saco roto el llamado de Dios. Porque la vida está en las manos de Dios. Tú puedes ser una persona muy sana, no tener ninguna enfermedad, y de un momento a otro, ¿qué? Morir. Así es. Tú puedes ser una persona joven, mucha energía, pero de un momento a otro tú también puedes, ¿qué? Morir. Nadie sabe o nadie tiene asegurado el mañana. Nadie. Nadie. Solamente Dios lo conoce. Pero el llamado que hace la palabra del Señor hoy es a no tener en vano la gracia de Dios. Valore la gracia de Dios. Valore ese amor de Dios. Valore el sacrificio de Cristo Jesús, que derramó hasta su última gota de sangre para limpiarnos de todo pecado. ¿Qué harás tú? Depende de lo que tú quieras. Amado Señor, Padre Santo, Dios bueno y misericordioso, te damos gracias, muchas gracias, por ese regalo maravilloso que nos has dado, la gracia a través de Cristo Jesús, para salvarnos, para redimirnos de nuestros pecados, para darnos la salvación, la vida eterna. Señor, tú nos llamas en este día a través de tu palabra. Tú quieres salvarnos a todos. Tú quieres que seamos hijos tuyos. Tú quieres que no vayamos al infierno, que vayamos a la presencia de Dios, a los cielos. Tú enviaste a tu Hijo, Señor Jesucristo, como lo máximo de tu gracia para morir en reemplazo de cada uno de nosotros. Tú nos has dejado tu palabra. Tú nos hablas a través del Espíritu Santo. Tú nos hablas a través de circunstancias, a través de situaciones difíciles. Tú nos hablas en muchas maneras, amado Señor. Tú nos estás llamando, Señor. Como alcanzó tu gracia inefable, esa sublime gracia de este hombre, también, Señor, tú nos has alcanzado y quieres alcanzar a muchas personas en este día. Que el Espíritu Santo obre en cada corazón. Que el Espíritu Santo mueva nuestros corazones, mueva nuestra voluntad, mueva nuestra mente, amado Señor. Y gracias, Padre Santo, por tanto amor, bondad y misericordia, solamente por tu gracia. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.